es muy relativo el que haya habido un cambio. Solamente hay un cambio contundente, rotundo, muy interesante y ocurrió justamente en la capital, en la Ciudad de México. Literalmente Morena perdió más de la mitad de la ciudad, pero lo curioso es que la partió en dos, el resultado de la votación. Ahora tenemos Ciudad de México del Oeste y Ciudad de México del Este. Así como estuvo partido Berlín en dos, ahora tenemos un tejemuro que va de norte a sur, partiendo a la ciudad exactamente en dos, porque toda la clase, digamos, clase media, clase alta, los estudiantes, los profesionales que viven de este lado, del lado occidente, pues votamos en contra del narcosistema. Y toda la clase pobre, pues votó por sus tiranos. Lo más curioso es que todos los electos viven del lado donde votamos en contra de ellos. Todos viven en la zona fifí, en la zona occidental de la ciudad. Y, y sus, digamos, seguidores o lambiscones, pues viven en la parte pobre. Ninguno de los que ganaron, ninguno de los que ganaron, perdón, ninguno de los que perdieron las alcaldías de la Ciudad de México vive en la zona que fue castigada contra ellos, ¿sí? Que los castigó con el voto. Es algo verdaderamente paradójico, ¿sí? Podríamos decir entonces que los que votaron por los tiranos viven en donde se supone que no deberían vivir. Y los que votaron por la libertad vivimos en zona libre, pero lo nuevo en esta votación es que prácticamente la izquierda por primera vez en 25 años perdió más de la mitad de las alcaldías del Valle de México, lo cual es una formidable noticia. Lo mismo perdió el corredor, es decir, la oposición, el PAN sobre todo, recuperó la zona que antes era tradicionalmente de él, pero a escala nacional, pues hoy les tengo una noticia muy triste, muy grave. La elección, sí, perdió Pejelopostli 14 millones de votos si los comparamos con los de hace 3 años, pero lo grave es que ganó el narcotráfico. El gran ganón de esta elección es el narcotráfico. Se quedó con toda la ruta clave para el trasiego de drogas que vienen desde Venezuela. Toda la ruta del narco quedó en poder de gobernadores de Morena. Desde luego, la zona más afectada por esta brutal cosa que estoy explicando, pues son los estados del noroeste. Toda la península, los estados que rodean al Golfo de Cortés, Sonora, Sinaloa, algunos municipios, algunos distritos de Jalisco, de Guerrero, Michoacán, eh, todas las zonas claves para el trasiego de droga, hoy las gobierna Morena. No sé si hoy, pero más adelante voy a pasar un video que voy a compartir con todo mundo, con todos mis grupos. Nada más tengo que hacer un trabajo de edición en donde explico de modo visual lo que ocurrió. Es una escena de unos entre 5 y 8 minutos que voy a extraer de una serie televisiva, que se llama Falsa Identidad, para que a todo mundo le quede muy, muy claro qué fue lo que ocurrió realmente en esta votación, donde sí se frenó un dato tercero. Un tercer dato que puede ser positivo es que ahora el Pejelopostli ya no puede hacer, si se atiende a la ley, cosa que lo veo prácticamente imposible, si se atiende a la Constitución y a las diputaciones que tiene realmente de su lado, pues no le va a ser posible hacer cambios a la Constitución ni seguir avanzando hacia un Estado comunista. Esas serían las tres cosas entonces que puedo decir. En resumen, la recuperación de más de la mitad de la ciudad, 9 de 16 alcaldías,
la pérdida para Morena de 14 millones de votos y el que el Pejelopóstil ya no pueda hacer sus caprichos, literalmente, para imponer el Foro de Sao Paulo y todos los proyectos de comunicación. En síntesis, esa sería la opinión que puedo dar sobre el resultado de las elecciones, Carlos, por acá. A reserva de que con sus preguntas podamos profundizar un poco. Sí, Lili, adelante. Y que, nada más un dato pequeñito, y que en Chihuahua nos supimos defender, profesor. Cierto, porque ganó una panista. Aquí fuertísimo. Seguimos ganó una panista, ¿no? Sí, ganó el presidente y ganó la gobernadora y bastantes diputados del PAN aquí en Chihuahua. Pues qué sorprendente, porque en Chihuahua el narco anda suelto por todas partes. Sí, por eso digo que nos salvamos de no estar con Sinaloa, sí. Ahorita Sonora y Baja California. No, por un poquito y estamos con ellos. Sí. No, felicidades. Creo que también Durango se salvó. Sí. Al sur de Chihuahua. Parece sí. Que también hubo buenas noticias. Pero pues de hecho, de todas las gubernaturas que estaban en juego, como 15, pues Morena se lleva 11. Y el PRI pierde todas. El PAN conserva 7 de las, o sea, prácticamente el PAN queda igual, aunque por ahí debe haber ganado un par que no tenía. O sea, pero de todas maneras, el territorio nacional podemos decir ya con toda seriedad y sin exagerar de ninguna manera que estamos en un narcoestado. Con muchísimo más de la mitad del territorio, yo diría 3/4 partes, gobernado por narcotraficantes o por sus testaferros, que son los gobernadores que obedecen las órdenes de los narcotraficantes, quienes a su vez, como nos lo puede explicar muy bien nuestro querido amigo Ricardo Méndez, a quien le voy a pedir que al ratito, a la hora que él quiera, nos explique cómo está el mapa geopolítico. Vamos a esperar que se junten unas poquitas más personas, porque lo que nos platicaste el lunes, Ricardo, lo mandaste en Twitter, pero me gustaría mucho que nos hicieras una síntesis de cómo está la distribución política de los cárteles a escala global, ¿no? El bloque ruso-chino, la Unión Europea, los gringos, y de quién gravita sobre qué cárteles mexicanos para entender realmente lo que está sucediendo. Cuando usted diga. Sí, dame unos minutos para que lleguemos al promedio de siempre de 35 participantes y poder arrancar con ese tema que me parece verdaderamente importante que lo conozcamos todos, porque ahorita el máximo riesgo que corremos es que nuestros hijos y nuestros nietos, sobre todo jóvenes, pues le entren a las drogas, se vuelvan adictos, porque ahora sí que México ya no es un país distribuidor, ya no es el punto de apoyo para el trasiego de drogas a Estados Unidos nada más. Desgraciadamente, México ya es un país literalmente consumidor de muy, muy alto nivel. Entonces, la sociedad mexicana en general, sin excepción de clases sociales, pero sobre todo las medias y las altas, es donde más esperamos que el narco ataque. Buscando en las secundarias, las prepas, las universidades, volver adicto a cientos de miles o millones de jóvenes de ambos sexos. Ese es el tema que hoy quiero darle mucha relevancia, sin perder de vista que estar en ese estado de alerta, pues definitivamente nos hace mucho mejores personas, ¿no? Doctor. Sí, Isabel. Gracias. Mire, estaba buscando, bueno, por una preocupación que tengo, ¿verdad?, de la presentación de la nueva Constitución Mexicana 2021. Es un proyecto macuarro que no va a funcionar, sí. Y menos ahora. Eso, pero ¿sabe qué me sorprende? Porque ellos se dicen que es el Congreso Constitucionalista y está el video, es de 3 horas, 20 minutos, tienen ese video. Y a mí me sorprende porque yo digo, bueno, el único congreso que yo conozco es el constitucional de México, donde están los senadores, los diputados, donde se hacen nuestras leyes.
Sin embargo, ellos aquí se hacen llamar Congreso Constitucionalista. Y a mí yo digo, bueno, estos, ¿quién les dio ese poder o cómo se proclamaron o cómo es que surgió su grupo, ¿no? Porque yo digo totalmente, legalmente para mí, los desconozco. No creo que ahí se puedan hacer leyes, ¿no? Pero mencionan mucho idealistas que usted nos ha nombrado y también entre ellos obviamente está Dolores Padierna, Laida Sansores, todos los que están ahorita en Morena. Y los ponen así como idealistas, ideólogos, como una maravilla. Y yo digo, bueno, ¿estos qué tienen o qué pensaron al hacer todo esto? Se sabe que ahorita como quedamos, obviamente no se va a poder cambiar, pero al parecer todo está muy bueno hasta que le da uno varias vistas. Incluso traté de sacar el PDF, que también lo pude, porque ahí te dan una dirección donde sacarlo. Y también lo tengo, son más de 65 hojas, que uno como no sabe de leyes, pues uno ignorante, parece una maravilla, ¿no? Pero ya por lo que han estado explicando otras personas en internet, pues es una barbaridad últimamente, a lo último, ¿no? Pero entonces estas personas nadie les dio ese poder, o sea, eso es lo que yo le pregunto. Mi opinión es que sí existe ese proyecto, pero ahora más que nunca, si ya era difícil antes, ahora con mayor razón. Okay. Sí. De hecho, ya hoy salió una noticia que me dio gusto, en donde la alianza PRI-PAN-PRD le dice al malo que no le va a ceder un solo diputado. Eso es buenísimo. Sí, es una buena noticia. Ojalá la cumplan, porque si la cumplen, entonces pues está amarrado para poder... lo que a mí más me llegó a preocupar de esa disque constitución es que se borraba de un golpe, de un plumazo, la propiedad privada. Sí, eso también a nosotros nos preocupó mucho. Es lo que más me llamó la atención. O sea, ya no eres propietario de tu casa, ahora el propietario de tu casa es el Estado. Ajá. Sí, porque al fallecer ya no hay hereditarios, ¿no? Como entonces es muy importante. Yo le hago al grupo una petición muy de corazón. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen familiares AMLovers, ¿sí o no? Sí. Desgraciadamente es un azote. Estamos divididos en dos en todo el país. Y muchas personas me han dicho, lo que pasa es que ya perdí a mi familia, ya se enojaron mis hermanos, mi marido ya no me habla, mi mujer, no sé, las familias están divididas. Entonces es muy importante el mensaje que quiero dar en estos momentos, diciéndoles que el gran riesgo, si no detenemos a Morena nuevamente, el año que entra y luego en el 2024, sí corremos el riesgo de perder la propiedad privada de todo. Casas, terrenos, empresas, todo. Cantaleta, ¿no? Sí, por decirlo de manera chusca, ¿no? Se acaba la propiedad privada como en Venezuela, como en Cuba, Nicaragua, Argentina ya va para allá, Bolivia va para allá, Chile va para allá, o sea, quieren todo el continente bajo la bota china, realmente, ¿no? Sí. Ok, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra antes de empezar? Doctor. Sí, adelante, Osvaldo. ¿Cómo ellos podrían hacer eso? ¿Puede darme un poquito de información sobre eso? Lanzan un decreto. El presidente firma un decreto como lo hacía Hugo Chávez en Venezuela. Exprópiese. Y listo. Y automáticamente toda la propiedad pasa para el Estado. Pasa a ser del Estado. Así sucedió en Venezuela. Sí. Hace unos cuantos años. Ya lo empezó Hugo Chávez hace 20 años y lo está coronando de una manera bestial, apocalíptica, este malvado de Nicolás Maduro, ¿no? Por decretos en donde no se le pide la opinión a la gente, ni se somete ningún proyecto a votación. ¿Okay? Simplemente Morena, dirigido por su gran Tlatuani, haría lo que se le pegue la gana con tal de instalar
todos los principios comunistas, anticristianos, anticatólicos del Foro de Sao Paulo. Ese riesgo, digamos, que quedó aplazado. Por el momento quedó como contenido. Un poco como frenado, gracias a Dios. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bienvenido, Emanuel. Qué bueno que estás por ahí. Gracias, doctor. Buenas noches. Profesor, Sí, oiga, yo leí que el plan que traen es hacer, ya ve que fue Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora el plan es Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. cierto. Ese es el plan, un bloque de México hasta Argentina, todo. Sí. Teníamos la esperanza que Trump hubiera vuelto a salir porque él tenía pensado frenar el comunismo en América Latina y convertirla en una potencia. Pero ahora con este nuevo presidente que pues son lo mismo, que están gobernados por los mismos que están gobernando a los de México, no va a haber ningún apoyo, al contrario. Ellos, todos estos demócratas y todos, no van a apoyar para nada a México. Al contrario, va a ser todo lo pues, malo que nos va a poder pasar. Bueno, de hecho, el Partido Demócrata Yanqui, encabezado por su presidente y su vicepresidenta, que todavía anda por aquí en México, creo que se llama Camela o algo así. Yo le puse su verdadero nombre, qué mala Harris, porque es una abortista feroz. Ella fue de las que aplaudió cuando en Nueva York se aprobó una ley que permite a los padres abortar, asesinar al bebé, aun cuando haya nacido, cuando esté a término de nacer, o haya nacido unos minutos después, lo pueden asesinar impunemente bajo la ley de Nueva York porque no les gustó a los papás. El color de ojos, de piel, el tamaño, la forma física. Si está feo, ese bebé puede ser abortado y en Nueva York ya no es ilegal. Sigue siendo ilegítimo. Bueno, pues ese es Kamala Harris. Y vino acá a México a dar instrucciones al presidentillo al homúnculo que funge como presidente, y obviamente como país no nos conviene, excepto en un rubro. Uno de los rubros que sí nos conviene es que vino a darle la orden, entre otras muchas órdenes, bueno, hay dos cosas que sí nos conviene. Uno, hacer más duro el tránsito de migrantes en la frontera sur. Para evitar para evitar que los maras salvatruchas invadan Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca y hagan caravanas interminables para llegar hasta la frontera norte y tratar de cruzar Estados Unidos. Entonces ya Biden dio un manotazo, que Kamala lo vino a decir, cero, ningún migrante más va a cruzar la frontera sur y vamos a ayudarles a que no crucen. Pero tanto de la manera represiva, policíaca, con la Guardia Nacional y el Ejército, como con algunas inversiones que van a hacer los gringos en Centroamérica para resolver el problema del desempleo. Eso nos conviene, sí. La otra cosa que nos conviene es que vino a decir sí a las energías limpias. ¿Sí? No al petróleo, no al carbón. Estados Unidos tiene el macroproyecto de que para dentro de unos pocos años empiece a haber únicamente automóviles híbridos o eléctricos, hasta que llegue un momento cercano en el que solamente habrá automóviles eléctricos. Y ya, digamos, el petróleo pues va a ser utilizado en autopartes, en multitud de cosas que se necesitan en la vida cotidiana, pero ya no la gasolina. La gasolina está en unos cuantos 10, 15 años a lo sumo, al borde de su desaparición. Una de las cosas más absurdas que ocurren en México es que el Pejelocosli sigue apostándole a la gasolina y a las refinerías. Cosa más absurda no puede haber. ¿Sí? En fin, Dios nos agarre confesados. Y desde luego el Partido Demócrata, que cabeza esta Kamala Harris, y el
disque católico abortista Joe Biden, pues también vino a apoyar todos los proyectos de aborto, a dar mucho dinero al respecto y a facilitar la instalación de la ideología de género y cosas similares. O sea, nos ponen en una jaula de oro, sin migrantes que no aportan nada a México más que violencia, asaltos, robos, malvivencia, energías limpias. Qué bueno que se pongan los gringos, digamos que duros en esta posición, pero por otro lado es una jaula en donde, pues podría yo decir, la jaula de las locas, ¿no? De la ideología de género y del aborto. ¿De qué nos sirve conquistar el mundo y vivir de lujo si vamos a estar sometidos a la tiranía pues de la izquierda ideológica, ¿no? Que está contra la vida, la familia y las libertades de creencia, de religión y demás. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y si no, ya hacemos nuestra oración y arrancamos. Bien, vamos a hacer nuestra oración de arranque. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Doctor, un favor, por favor revise de que no esté conectado 2 veces en celular y en la computadora, porque hace mucha reverberancia en el sonido. Voy a apagar el celular. Permítanme un segundo. Listo. Bien, Ricardo, me gustaría entonces ahorita que nos explicaras lo que yo empecé a platicar al principio de quién es el ganón de esas elecciones y qué nos conviene tener como actitud mental primordial. Un enorme estado de alerta en la familia para evitar que nuestros hijos y nietos caigan en el uso de drogas psicodislépticas. Comenzando por la marihuana, que ya está legalizada para su consumo recreativo en la Ciudad de México, y van por todo el territorio, incluso pues el riesgo de que en las escuelas primarias, secundarias, prepas y universidades los narcos ataquen buscando a jóvenes incautos que van a probar las drogas por simple curiosidad o por enojo con su familia, o por ignorancia, o por cómo es la juventud actual y reflexiva, aparte de ignorante y que rechaza fácilmente el estudio. Me gustaría mucho que antes de empezar yo con mi exposición del tema central de hoy, nos des una repasadita de cómo está distribuido, por qué decimos que el narco es el gran ganador, el ganón de las elecciones de este 6 de junio y cómo están conformados los cárteles mundiales y cómo nos afectan en México, para contribuir a que estemos súper alerta en este tema. Te escuchamos, Ricardo, por favor. Ok, mire, para comenzar, la Tercera Guerra Mundial ya se inició. Sí. Y en México estamos pagando la sangre de esa Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo es esto? México es la clave para la destrucción o para el sostenimiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la entrada de más del 80% de la droga a Estados Unidos. Si Estados Unidos se queda sin droga, en menos de un mes sucede caos social en Estados Unidos. Les guste o no, nos guste o no. Ese es el primer punto. El segundo, hay varios grupos internacionales. Uno de ellos es Estados Unidos, en buena parte aliado con Inglaterra. Inglaterra no está aliado a Europa. Inglaterra está más aliado a Estados Unidos. El segundo grupo es China y Rusia. Rusia
no le queda de otra porque Rusia es una gran potencia, pero con pies de barro. Realmente tiene una economía extremadamente débil. Su fuerza militar, aunque tiene equipo de mejor calidad que el de Estados Unidos, realmente es muy poco el equipo de calidad que tiene. La mayor parte de su equipo es de los años 70, es muy atrasado. Y la única potencia ahí es China. Y está Europa. Se me olvidó, dentro del bloque chino está Persia, está Irán y están otros países más pequeños. Y está Europa. El tercer bloque Entonces, sería Europa. el tercer bloque es Europa. Los tres bloques no lo quieren decir, obviamente, pero tienen intereses en México, tanto legales como ilegales, y se están peleando esos intereses de una forma impresionante. Los grupos más importantes del narcotráfico, casi todos están controlados por potencias extranjeras. El grupo de China está muy fuerte en el sur de México, en el suroeste de México. ¿Se acuerdan de la familia michoacana? Totalmente controlada por los chinos. Sí. Sus descendientes, que son los templarios, totalmente controlados por los chinos. Si alguien ha estado en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, todas las llanteras venden llantas chinas. Al que se le ocurre llevar a vender llantas que no sean de China, literalmente lo matan. Punto final. Y el 90%, el 99% de los productos que se venden en el sur de Michoacán son controlados ahora sí que Sí. por los chinos, por lo que es la familia michoacana, los restos de la familia michoacana y sus sucesores, que son los templarios. Muy bien. Estados Unidos controla varios cárteles. El más importante es lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no es el único. El cártel del Chapo era el único independiente, el único que trabajaba en México. De ahí que, vamos a ser claros, en una guerra así, el gobierno tiene que aliarse con algunos malos, nos guste o no, les guste o no. Y el México se alió con el cártel del Chapo, el gobierno. El Chapo era de Chapo sí de era ahí la nacionalista. captura de todo el noroeste. Espérame tantito. El problema es que cuando cayó el Chapo, el cártel del Chapo se debilitó a nivel dirección y fue controlado por los Estados Unidos, especialmente por grupos demócratas. Pero esa es una parte. La parte sur del cártel del Chapo fue tomada en control por los aliados de Venezuela, por Rusia y por China. Eso es lo que no sabemos. Entonces, si se fijan, durante todo este tiempo hubo una guerra impresionante dentro del cártel del Chapo que no nos dijeron, pero que se vio en muertos. Sí, se vio en un promedio de 100 muertos diarios. Y el gran detalle es que gracias al apoyo de López Obrador, del gobierno de López Obrador, que es el que está aliado con Venezuela, con Rusia y con todos, Venezuela y China, literalmente arrasó la facción aliada con China de los del cártel del Chapo. Y fue por eso que ganaron todo el noreste. Y dices, ¿y los europeos qué grupos hay? Si ustedes con una mínima investigación en Google van a ver que lo que era el cártel del Golfo estaba aliado con las mafias italianas. Los Zetas, fueron un grupo que se separó del cártel del Golfo, están fortísimamente aliados con las bandas italianas, no tanto de Estados Unidos, sino precisamente de Sicilia. Y lo que es la parte sur del cártel del Golfo está aliado con las mafias rumanas. Pueden verlo, la mafia rumana que está en Quintana Roo está aliada con el cártel del Golfo. Por eso es que ha podido operar casi impunemente. Sí. Ahorita en todo el país estamos sufriendo de una guerra que están entre estos grupos. Hay grupos más pequeños, por ejemplo, el cártel de Santa Rosa y otros más. En Guanajuato.
en Guanajuato y en otros lugares más, que Guanajuato fue una traición total de López Obrador, porque justo antes de que entrara López Obrador, estaban por derrotar a los cárteles guanajuatenses. Sí. Y López Obrador, en venganza por haber sido Guanajuato uno de los estados en donde no ganó, En su contra, sí. le retiró totalmente a las Fuerzas Armadas y dio órdenes a todos los cárteles de entrar a matar. Y fue por ello que justo cuando entró López Obrador, la violencia en Guanajuato se disparó a niveles De manera que no se habían visto nunca, ni siquiera en la Revolución Mexicana. cierto. Así de plano. Entonces, estamos viendo esa guerra. Esta guerra mundial también se ve a nivel empresarios. Desde Zedillo hasta el inicio del gobierno de Felipe Calderón, los extranjeros llegaron a dominar más del 60% de la economía de México. Calderón, aliado con Carlos Slim, que no es ninguna perita en dulce, vamos a ser claros. Es un mercenario. Es un mercenario, pero que sí tiene aprecio por México. Eso es su único cosa que le tengo yo en cuenta. Y es sumamente inteligente. Sí. Entonces, aliado con él, logró recuperar la economía de México y creo que a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, los mexicanos controlaban de una forma u otra casi el 51% de la economía legal en México. De ese momento ahorita, con López Obrador, ese rango ha caído. Sí, muchísimo. Ahorita los extranjeros de todas partes ya recuperaron el control de la economía de México al punto de dominarla en más del 70%. No me crean a mí y hagan su investigación. Un poquito difícil, pero es posible hacerlo. Por supuesto. Ahora bien, lo que comentaba del consumo en México, hasta Calderón, la defensa de la familia era el mayor freno al consumo del narcotráfico en México. El problema es que durante Enrique Peña Nieto se dejó libre al fomento del feminismo. El feminismo, ¿qué es lo que hace? Pueden ustedes investigarlo. Es hipergamia en las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Literalmente una promiscuidad brutal en las mujeres. Hipergamia, eso quiere decir, sí. Es una promiscuidad impresionante en las mujeres. ¿Y eso qué es lo que genera? ¿Qué es lo que genera? Rompimiento de las familias, desunión y que la madre deje de tener el papel moral dentro de la familia. Y en 6 años se han disparado los divorcios en México a niveles que nunca se han visto. ¿Y qué es lo que sucede en familias desunidas? Que los niños y los jóvenes se quedan al garete. Y entonces, desde EPN hasta, y ahorita en peor con López Obrador, porque aun cuando estén las feministas, realmente López Obrador sí ha fomentado el feminismo de una forma brutal, pero brutal. Sí. Y he estado viendo algunas cifras por ahí, y ya no solamente no solamente se han aumentado los divorcios, sino que se han caído los matrimonios. Exacto. Y eso está Los generando jóvenes ya no quieren casarse ni tener hijos. Y está generando un montón de familias muy desunidas, sin sustento, sin apoyo, porque la familia es la base del sustento y del apoyo personal. Y eso, ¿qué los deja? Que se ha incrementado el uso de la droga. Ese es el motivo principal de que se ha incrementado el uso de la droga. Entonces, y de hecho todo esto es, si lo ven, todo esto es marxismo cultural. Así es. Y entonces ese es el inicio. La situación de aquí de México, estamos viendo una guerra, la Tercera Guerra Mundial, y todo con sangre mexicana. Así es. Los cárteles chinos, repito, ahorita son el cártel del Chapo, antiguamente el único fuerte mexicano, ya olvidémoslo, y la familia michoacana y templarios. De los europeos están controlando cártel del Golfo y los Zetas. Y los norteamericanos, el cártel Jalisco Nueva Generación, el de los Beltrán Leiva y otros más, pero ya no, ahorita sí ya no tengo yo exactamente. Si se fijan, precisamente los límites de esos es en donde más sangre hay. No tanto entre el Chapo y la familia michoacana, prácticamente no hay violencia. Entre los Zetas y el cártel del Golfo ya no hay violencia, y eso que eran enemigos. Ahorita, ¿entre quiénes son?
Entre ellos y, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos y el cártel del Chapo. El más Entre el cártel del Chapo y todos ellos. Es en donde más violencia hay. Y fíjense los estados limítrofes, Guanajuato, el Estado de México, el sur del Estado de México y otros más, es en donde está. Bueno, eso es todo básicamente. Muy bien, Ricardo, pues muy rico tu aporte, y yo quiero resaltar, aprovechando la valiosísima información que nos das, este hecho. Vamos a suponer que todos los hijos y nietos de aquí, del grupo aquí presente, y de quienes nos vean posteriormente en YouTube o en WhatsApp o donde sea, pues se pueden decir, no, mis hijos no consumen droga, mis hijos son abstemios, son buenos estudiantes, mis nietos también, cuando ya tengan cierta edad. Pero el problema es, ¿con quién se van a juntar? ¿Cuál es la novia que pueden llegar a tener? En términos estadísticos ahorita, de cada 10 muchachas, de cada 10 jovencitas, de todos los niveles socioculturales, son librepensadoras. Son, pues ahora sí que andan de flor en flor. Las chicas, como decía una cantante de hace 40 años, Cyndi Lauper, las chicas solo quieren divertirse. Y lo que hace 40 años era un escándalo, ahora ya es mayoría abrumadora. Digamos que si yo tuviera en estos momentos 25 años o 22 y anduviera buscando novia, pues yo creo que muy probablemente terminaría de fraile, porque no hay dónde poner los ojos, con facilidad al menos, en donde haya una persona joven, inteligente, virtuosa, casta, estudiante, derecha, sin vicios, sin afán de drogadicción, sin afán de antro, sin afán de chupe, sin afán de sexo. Es tremendamente difícil ahorita encontrarla. Y desgraciadamente, por el otro lado, del lado de los jóvenes, pues han perdido muchísimo la voluntad de casarse, de formar una familia, y los que llegan a tenerla, llegan a expresar, pues yo uno, y párale de contar, o dos, y ya no queremos más. Es decir, se ha perdido la apertura a la vida, la apertura al amor, a la familia. Ya no digamos a la familia numerosa. Yo soy el mayor de 11. Era un número elevado, era muy normal todavía hace 30 o 40 años. Ahora o no quieren tener hijos, o no se quieren casar, o los que ya se casaron o quieren casarse, quieren limitar el número de hijos utilizando anticonceptivos muy poderosos y que siempre invariablemente van a dañar la salud de la mujer. Y obviamente este es un terreno muy fértil para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes caigan con amistades, entre comillas, que los pueden inducir con mucha facilidad al uso de las drogas en cualquier fiestecita familiar, ¿sí? En cualquier reunioncita de fin de año o de fin de mes, en el colegio o en una excursión. Ya no digamos a los Estados Unidos, que está infestado de una manera brutal, porque este dato vale la pena repetirlo. En Estados Unidos tenemos el 6% de la población mundial, 330 millones de habitantes. En USA forman el 6% de la población mundial. Bien, pues este 6% de la población mundial consume el 60% de las drogas que la Tierra produce. Y de este 60% de las drogas que la Tierra produce y que se consumen en los Estados Unidos, el 80% pasa por México. Procedente de Colombia, Venezuela, Ecuador, en general de Sudamérica, sobre todo de Venezuela, pero ya hay territorios nacionales como el Triángulo Dorado en Sonora, Sinaloa, etcétera, que son lugares donde ya se producen los precursores vegetales, químicos y de otras naturalezas para poder hacer de la droga el negocio del milenio. Estamos hablando de un negocio cuyo peso es mayor al Producto Interno Bruto de varias naciones. Estamos hablando de 2 con B de burro, billones de dólares, o sea, 2 millones de millones
de dólares, multipliquen por 20 y la cifra se vuelve inalcanzable para la cabeza. Muy superior al presupuesto de todo México para tan solo este año, lo que la droga produce. ¿Cuál sería entonces el antídoto? El antídoto para nuestras familias, el antídoto para nosotros como personas, como pareja, como papás, como hermanos, como hijos, como simples seres humanos. Esta sesión la quiero dedicar justamente al principal antídoto. Y la idea la tomé el día 5, o 4, perdón, el día 4, o sea, el viernes 4, cuando mi hermano, después de escuchar al Pejelopóstil en la Mañanera, mi hermano Salvador Abascal Carranza, cuyo nombre pueden ver en la pantalla porque la estoy compartiendo. Salvador, mi hermano, es el tercero de los 11 hermanos, es 3 años menor que yo, él va a cumplir 75, o ya los cumplió, no tengo exactamente en mi memoria su fecha de nacimiento, es 3 años menor que yo en promedio, y él es filósofo a escala doctorado. Él fue director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Iberoamericana por muchos años, hasta que por sus convicciones católicas irrenunciables, la rectoría pues prácticamente lo expulsó. Hoy la Universidad Iberoamericana está en manos de grupos gay, de grupos LGTBI, de grupos de narcos, el rector se ostenta como sacerdote jesuita, pero es un verdadero Judas, de lo peor que ustedes se puedan imaginar, que permite, que fomenta incluso eventos de tipo sexual en vivo y a todo color en los patios de lo que fuera mi alma mater, la universidad donde yo empecé mis estudios universitarios allá por el año 1961. Hoy es un antro de corrupción. Todas las universidades que fueron católicas, que fueron jesuitas, todavía hace unas décadas, ahora son centros de corrupción. Se ha dado pues la espalda al antídoto principal que hoy quiero mostrar y del cual es autor mi hermano Salvador Abascal Carranza. Escribió él este artículo que voy a leer y a explicar. En esta ocasión no voy a pasar el video que grabé el lunes. Quiero hacerlo de modo más directo con este grupo, porque vale la pena. Cuando lo hice el lunes se me escaparon algunas ideas que ahora tengo mucho más claras. Ahora no se me van a escapar y las voy a explicar. ¿Cuál es entonces el único antídoto? Mi hermano propone, a raíz de la declaración del Pejelopóstil de que él es cristiano, de que él se parece a Cristo, de que él, al igual que Cristo, ha sufrido persecución porque ama a los pobres. Aprovecho para decir un chistorete muy serio que anda por ahí. Sí, este Pejelopóstil ama tanto a los pobres que los multiplica. Es su especialidad, ¿sí? Entonces, ese día 4 por la tarde, mi hermano escribió este artículo que voy a leer y a comentar, y después ustedes me van a hacer todas las preguntas y comentarios que gusten. No es largo el artículo, me va a llevar unos 25 minutos leerlo con calma. ¿Por qué? Porque este es el principal antídoto que podemos tener para lo que hoy está sucediendo, que es el triunfo del narcotráfico en México. Y el principal, ya no antídoto, sino el principal motor, el principal modelo para poder llegar a ser todos la mejor versión de nosotros mismos. Así que totalmente atenido a la época, a esta época ya postelectoral, pero que más que nunca vamos a tener que estar muy despiertos, muy alertas para salvar lo que quede de nuestra familia, poco o mucho, es justamente Cristo. Cristo Redentor, Cristo Dios hombre. Y voy entonces a comenzar la lectura del artículo de mi hermano. A lo mejor se podría por ahí hacer alguna interrupción si alguien levanta la mano, pero básicamente pido que me den chance de leerla toda y al final nos quedan todavía muy buenos minutos para que comenten y pregunten
algo verdaderamente importantísimo. Cristo es el antídoto contra todos los males que azotan a México y Cristo es el modelo también para que podamos desarrollarnos hacia la mejor versión de nosotros mismos. Veamos. ¿Qué nos dice este doctor en filosofía que además desde la secundaria, yo iba en quinto de prepa y él en tercero de secundaria, y ya era mi maestro de filosofía porque desde chiquito él fue un genio en este campo y a la fecha lo sigue siendo? Bien, dice mi hermano don Salvador Abascal Carranza, en muchas ocasiones López Obrador se ha declarado cristiano. ¿Pero qué tipo de cristiano? Católico no es. Tampoco creo que pertenezca a alguna iglesia evangélica, por más que los evangélicos sean sus aliados políticos, ni a alguna de las iglesias llamadas cristianas, porque no los representa, por lo menos no en la idea que sé que de Cristo tienen. Es, en todo caso, uno de esos hombres a quienes les conviene autoidentificarse como cristianos, pero ojo, sin asumir las obligaciones y las responsabilidades que ellos suponen. Pero eso sí, reclamando para sí mismo, falsamente, todas las virtudes y los principios por los que se distingue el verdadero cristiano, católico o no. Por otra parte, es importante preguntarse, ¿tiene López Obrador a Cristo como modelo? Analicemos someramente su perfil para ver si esto es verdad. Dice identificarse con Cristo porque, según él, sus adversarios y algunos medios de comunicación lo han criticado, lo han molestado, casi, así lo cree él, lo han crucificado. Y mi hermano se burla, ¡ay, cómo sufre! Y lo han atacado, entre comillas. Soy el presidente más atacado de la historia desde Madero, por defender a los pobres, dice él. La realidad tiene otros datos, porque con su política de falsa austeridad y por no haber aplicado medidas de apoyo a las medias, pequeñas y microempresas, incluyendo las informales, mandó a la pobreza extrema a por lo menos 10 millones de mexicanos. López Obrador quiere tanto a los pobres que los ha multiplicado. Se siente torturado y crucificado por los que él llama conservadores, por los neoliberales, por los fifís, por los intelectuales, por los abogados, por los empresarios, por supuesto, aquellos que no son sus amigos, porque a esos les asigna contratos sin licitación. Esto es corrupción. Por los jueces, por los medios de comunicación que no le aplauden, y por los enemigos que logre acumular esta semana. ¿Qué pensaba López Obrador que significaba ser presidente? Coser y cantar. Dijo al principio de su mandato que ser presidente realmente no es tan difícil. Esta sola expresión revela su distanciamiento respecto de la realidad, casi esquizofrénica. Aclaro el significado de la palabra esquizofrénica. Esquizos, frenos, son los dos componentes griegos de esta palabra. Esquizos, dividida, división, frenos o frena, mente dividida. Entonces, una persona esquizofrénica está con su mente dividida respecto de la realidad. Mi hermano equipara la enfermedad mental de la esquizofrenia, cosa que yo como psicólogo aplaudo y celebro, con una de las tantas afecciones mentales que sufre este nefasto personaje. Entonces, ciertamente gobernar no debe ser tan difícil si no se hace nada de lo que debe hacer un presidente. Si no se tiene ni la más remota idea de lo que el fin de la política significa, procurar el bien común. Resulta fácil gobernar cuando gran parte de su tiempo lo usa el presidente en quejarse de lo mal que, dice, le dejaron el país los gobernantes anteriores. ¿No es cierto, dicho por él mismo, que recorrió 2 veces el país de cabo a rabo? ¿No conoció entonces los problemas del México profundo?
Me temo que esos viajes por todo el país no les sirvieron de nada. Fueron en realidad viajes de turismo electoral, no de exploración de la realidad. Si no, no se lamentaría de lo malo, de lo que no quiso o no pudo ver. Nada le sorprendería, o de otra forma, solamente vio lo que quiso ver. Lo que bien hizo fue rodearse de la gente, pero sin amar al pueblo. A este solamente lo ha utilizado para sus mezquinos intereses de poder. Un candidato a presidente en cualquier país del mundo debe conocer muy bien cuáles son las dolencias del país que quiere gobernar, porque echar culpas ajenas de lo malo que se encontró o que inventó solo revela que no sabe para qué quería ser presidente o que no sabe lo que significa ser y hacer gobierno, o que su idea nunca fue la de servir al país para que con el concurso de los ciudadanos, que son los que realmente mandamos en un régimen democrático, hacer de México un mejor lugar para vivir. Quiero de modo muy especial llamar la atención de todos ustedes, queridos amigos, sobre el siguiente párrafo. Fíjense muy bien, por favor, porque esto aplica profundamente para ti, mamá, para ti, papá. Dice mi hermano, no ha sido un buen presidente, ni siquiera ha sido autoridad. ¿Qué significa autoridad? Viene de la palabra latina auctor, A-U-C-T-O-R, auctor, auctoritas, que significa hacer crecer. Entonces, ¿en qué se basa la autoridad de cada uno de ustedes como papás? Se basa en la intención, en la eficacia, en la eficiencia, en la oportunidad, en la rapidez y en la alegría con la cual hagan crecer a sus hijos o a quienes dependan de ustedes de alguna manera filial. ¿Cuál es mi principal base de autoridad? El que tengo 50, 60 años dedicado a hacer crecer a la gente, a las personas que tengo la fortuna y la responsabilidad de tener bajo mi égida profesional. Así que a partir de estos momentos, cada uno de ustedes, cada vez que se enfrente a una dificultad con sus hijos, piense, ¿lo estoy haciendo crecer? ¿Lo estoy conduciendo a su independencia con libertad y responsabilidad? ¿Lo estoy haciendo sentirse realmente amado a su manera? Bien, todo esto desprendido del párrafo que mi hermano le da esta enorme importancia y sigue diciendo, quiere decir que quien tiene realmente autoridad hace posible que los seres humanos, a él o a ella confiados, sean impulsados a crecer en bienestar material y espiritual. Fíjense, crecer en bienestar material y espiritual. Significa que la autoridad sirvió como instrumento para el crecimiento material y espiritual de la comunidad, que terminado su mandato, la comunidad también aplica a la familia y a la empresa, etcétera, es mucho mejor que cuando decidió que podía servirla. Esto dicho, se entiende fácilmente que López Obrador, ojo, autoridad no es. ¿Por qué no es autoridad? Porque no solamente no ha hecho crecer al país, sino que en todos los rubros que nos importan a todos nosotros, lo ha hundido, lo ha hecho retroceder. En salud, en educación, en finanzas, en economía, en electrificación, en energías limpias, en imagen ante el concierto de las naciones. México ha retrocedido, se ha vuelto enano en los últimos 3 años o 2 años y pico. Sería muy bueno, aunque casi imposible, que el presidente se ponga a estudiar, ya que se dice cristiano, las encíclicas sociales de los papas, que han definido claramente las responsabilidades de un político cristiano. Llegados aquí, no puedo evitar contar una anécdota, dice mi hermano, está hablando él, una anécdota de las muchas que viví en mi confrontación con López Obrador, siendo él jefe de gobierno del Distrito Federal y yo, Salvador Abascal, presidente
de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los hechos son estos. Cuando se estaba planeando el segundo piso del periférico, lo fui a ver a su oficina acompañado de algunos diputados de la comisión que yo presidía. Este encuentro se repitió varias veces. Lo quise convencer de cancelar o posponer la gran obra, argumentando que había y sigue habiendo otras necesidades, notablemente las de los más pobres de las delegaciones más pobres. Ojo, otras necesidades, notablemente las de los más pobres de las delegaciones más pobres, que me constaba que carecían de agua potable, de servicios educativos, de transporte de calidad y hasta de drenaje. Le mostré mapas y datos duros. Como ha sido su costumbre, me salió con que él tenía otros datos. Le repliqué que el segundo piso me convenía a mí, a mi familia y a gran cantidad de habitantes del sur, porque podríamos trasladarnos fácilmente a nuestros lugares de trabajo o de domicilio, pero que prefería yo y los diputados que me acompañaban destinar ese dinero a los más necesitados. Nada lo movía. Todavía intenté convencerlo pensando que era un hombre de buena fe, aludiendo a su lema de campaña por el bien de todos, primero los pobres, y contrastándola con la imagen ciertamente chocante de darle paso a su majestad al automóvil, con todo lo que ello implicaba. Fue inútil. Ahí lo dejo. Ya saben ustedes, amables lectores, el desenlace. Quizás no sepan la otra cara de la moneda. Muchos años después, los pobres de la ciudad siguen sin agua potable, sin drenaje, sin transporte de calidad y recientemente, no se les olvide, por favor, la trágica caída de la línea 12 del metro, conocida como línea dorada. ¿Podríamos decir que su paso por el gobierno en el DF lo hizo en clave cristiana? No. ¿Y el gobierno de la República confiado en ese sexenio a él? No. Es muy fácil dar dinero que no es propio a los ancianos o a los ninis. Eso, ojo, no es cristianismo, por más que López Obrador haya querido compararse con Cristo en muchas ocasiones. Este es un argumento formidable para todos los que de ustedes tengan parientes amlovers. Díganles, no es cristiano compararse con Cristo dando dinero que no es suyo a los ancianos o a los niños. ¿De quién es ese dinero? De nosotros, de los que sí trabajamos. Nadie en esta tierra puede ni debe compararse con Cristo. Esto no deja de ser blasfemo. López Obrador es blasfemo al compararse con Cristo. Es la peor ofensa que un ser humano puede cometer contra Dios. Es un pecado contra el Espíritu Santo y no tiene perdón de Dios mientras no haya arrepentimiento. Seguramente el PG ha oído hablar de Jesucristo, como todo el mundo, y cree que aparentar humildad lo hace parecerse a él. No que iba a transportarse en un humilde Jetta y no en esas ostentosas camionetas porque el pueblo me cuida, y que iba a vivir en una modesta casa, no en Los Pinos porque es una mansión que es un insulto para los pobres. Pero el pobre Dios de los pobres no resistió la tentación de viajar en esas ostentosas camionetas negras y blancas, además con docenas de escoltas, ni vivir en un palacio. Nada menos que en el palacio que construyeron y vivieron los vituperados, los odiados por él, virreyes de la Nueva España. Vaya incongruencia. Cristo dijo, aquel que quiera ser el mayor de entre vosotros, que sea vuestro servidor, y quien quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Mateo 20, 17, 28. Si López Obrador quisiera darse una idea, siquiera remota, de lo que Cristo sufrió por todos nosotros, por todo el género humano, no por los pobres nada más, o por los humildes, por toda la humanidad, y por él mismo Pejelopostli, aunque él no lo crea. Debería leer el Evangelio de San Juan, por ser el más claro de los cuatro, o por lo menos ver la película de Mel Gibson, La Pasión.
Ajá. Entendería que compararse con Cristo es realmente ciego y blasfemo. Si acaso quisiera imitar, que no es lo mismo que compararse a Cristo, no debería mentir, como miente todas las mañanas. Si vosotros permanecéis fieles a mi palabra, vosotros seréis realmente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 42. Cristo se hizo hombre, encarnó en María Virgen para redimir a todos los pecadores, todos los somos. Y ciertamente manifestó en su vida terrenal una cierta predilección por los pobres. Sin embargo, este es el párrafo esencial, no vino a predicarles solo a ellos, ni murió en la cruz para salvarlos solo a ellos, ni les hizo milagros solo a ellos, porque a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Atención con lo que voy a decir, comentando el párrafo de mi hermano. Porque a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Juan 12, 8. Quiere decir que Cristo no vino a borrar la pobreza de la tierra. ¿Por qué? Porque dijo, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Entonces, ¿de quién es responsabilidad que no haya pobres? ¿De Cristo? Él no vino a quitar de la pobreza a los pobres. Él vino a mover el corazón del hombre para que nos ocupemos, los que no somos pobres o tan pobres, de los que sí lo son, pero no dándoles dádivas, sino enseñándolos a trabajar o poniéndolos a trabajar. Autoritas, haciéndolos crecer. Porque el principal argumento que puedo dar contra el falso cristianismo del peje es que él, al regalar dinero que no es suyo, no solamente no hace crecer a los pobres, sino que nos los vuelve más enanos, más pobres, más inútiles y más dependientes de lo que ya eran. Jesucristo, pues, sigue mi hermano, vino para los ricos y para los pobres, para las clases medias y bajas, para los fifís y los chairos, para los empresarios y los trabajadores, para los campesinos y los comerciantes. En las bodas de Caná, por intervención de su Santísima Madre, convirtió el agua en vino, seguramente el mejor vino que se haya bebido en la historia de la humanidad. No en agua de Jamaica ni de horchata, en una boda que debió haber estado muy divertida. Tan es así que se había acabado el vino muy pronto. El vino bíblico significa amor en abundancia. Algo que odia el pejelopósil es la abundancia. Al grado que dice que es mejor caminar o subirse a una bicicleta que tener un Ferrari. No, señores. Andar en bicicleta no te hace mejor persona. O andar en un Ferrari tampoco, pero tampoco te hace peor persona. Porque qué tal si te lo ganaste con el sudor de tu cerebro, de tu cuerpo, de tu inteligencia y de tu atrevimiento como empresario. Así que lo que más distancia al peje del verdadero cristianismo es que ni hace crecer, sino todo lo contrario, ni en lo espiritual, ni en lo material. También en el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, debemos recordar que después de dar de comer a 5,000 personas, hasta saciarse, sobraron 7 canastas de comida. ¡Abundancia! La palabra, el concepto que más odia el mal llamado presidente que no tiene autoridad. El cristianismo de López Obrador, pues, es falso como una moneda de 3 centavos. Es una careta más que exhibe el mentiroso para confundir. Pero no solamente es falso porque es incongruente. Es falso porque su actitud, siempre su actitud es contraria al evangelio. En lugar de promover, ya no digamos el amor al prójimo, y ni siquiera el respeto a la dignidad del prójimo, se ha dedicado toda su vida, porque no es de ahora, aunque es más virulento, a humillar, a acosar al que no lo sigue de manera servil. Se ha dedicado a humillar al que no piensa como él, a acusar sin pruebas al que cree que es su adversario. Digamos que López Obrador no solamente no es cristiano, sino todo lo contrario.
En el hebreo bíblico a Satanás se le llama el acusador. Su triunfo es sembrar la división entre los hombres y la envidia es parte esencial de su obra. Envidia que se define como la tristeza por el bien ajeno. ¿Qué nunca supo López Obrador que Cristo vino a enseñarlos la unión, la comprensión, el amor entre los seres humanos? Si no es cristiano, ¿cómo es que no sabe que el mandamiento supremo de Cristo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y que el prójimo también es el enemigo? Será a Biden a quien se refiere López Obrador cuando dice, porque hay la paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesucristo, pero no siguen su ejemplo. O sea, él sí se pone de ejemplo. El peje está diciendo, yo sí sigo a Jesucristo. En todo caso, lo que queda bien claro con el discurso de este día 4 del Vegelopostli, en su discurso mesiánico y abiertamente pseudo religioso, es que pronunciado esto unas horas antes de las elecciones, es que el presidente, disque presidente, está claramente preocupado por el resultado electoral de este domingo y una vez más recurre al discurso de victimización de los poderosos que persiguen y atacan a su gobierno. Hasta aquí la extraordinaria carta de mi hermano que quise compartir con ustedes en ese doble sentido. En el sentido de es el principal antídoto y es el principal modelo. Muy bien. Dicho esto, entonces ahora entramos a la fase de preguntas, comentarios sobre lo que acabo de exponer. Nos quedan todavía 20 minutos. Adelante, por favor. Buenas noches Sí. para todos. Quiero hacer una observación sobre el área que China domina, que es el área del Golfo. Según entiendo, parece que China tiene como política hacia Latinoamérica volver a reconectar con las tribus perdidas que salieron supuestamente de China. Y porque hay un ejemplo de gente de Groenlandia, que ahora se sabe que esa gente viene de China también. Entonces, lo que yo ya he descubierto es que la razón detrás de eso es una razón religiosa. Porque... Bueno, pseudo religiosa, ¿no? Pseudo religiosa porque en el fondo hay una alianza entre la élite china y la élite globalista, masónica, satánica. Sí. Ya hay un odio hacia las otras tribus que no pertenecían al grupo principal que se deslindó de ellos. O sea, lo que somos nosotros, varios de nosotros. Entonces, no sé si usted sabía algo al respecto, don Juan Bosco. Pues mira, no en detalle, pero sí tiene mucho sentido lo que estás diciendo. ¿Sí? Gracias por tu participación, Carlos. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Osvaldo. Perdón, nada más quiero cerrar lo que acaba de mencionar. Carlos. Carlos, eso es real. Algunas de las tribus mayas tienen idiomas casi idénticos a algunos de los idiomas chinos antiguos. Se ha demostrado que los mayas, por lo visto, descienden de una mezcla de un grupo de chinos que vino aproximadamente en el siglo IV y que se unió con los indígenas locales, porque sus idiomas tienen muchas cosas muy parecidas con los chinos, y los chinos lo reconocieron y consideran a los mayas como parte de ellos. A mí me saltó ahorita eso. Cierro el comentario. Muy interesante. Gracias por el comentario. Osvaldo, sigues. Ahora sí. A mí me preocupa mucho cuando usted habló sobre nosotros como papás, cómo estoy haciendo crecer a mi hijo, se está sintiendo amado por mí y ser responsable y serlo independiente, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor versión de nosotros para darlo a ellos, ¿verdad? Y también la otra, cómo cuidarlos cuando vayan fuera y cómo prevenir eso. Esa sería la pregunta.
Pues mira, si tú dime, ¿has avanzado en la gran propuesta inicial que nos ha llevado meses de trabajo? Responde mi pregunta, ¿has logrado que ellos se sientan amados por ti o siguen sintiéndose intimidados? Tú dime. ¿Qué opinas? Es- Estoy trabajando ya. Hoy estaba platicando con mi hija, la que tiene apenas 15 años, y estuve como pasadito de una hora con ella y Felicidades. le planteé muchas cosas y nomás le da risa y le planteé porque me preguntó, papá, ¿por qué no me dejas tener novia decía tener novia a la edad de 16 años? 16 años. Ah. Pues yo no lo veo mal, ¿eh? Y La yo le edad dije, depende de su grado de madurez. ajá, Ujú. pero tiene todavía su manera de pensar, todavía no ha madurado. Dice que le gustaría tener un novio con dinero y que sea, No, bueno, pues está tirando el tepache fuera de la olla. pues si es narco, o que también si fuera narco, dijo, ya ve. Sí, es justamente lo que me movió a hacer esta sesión especialísima de hoy. Imagínate el riesgo que tiene tu hija al expresarle ya a su padre. Y ojalá sea un hombre rico y que si es narco, pues mejor. Y ya le planteé las cosas yo y ya se quedó, y le da risa siempre lo que digo y la dejo pensativa siempre. Y le digo, no, yo no busco hacerte la vida un poco difícil. A la que se les ha hecho bien duras, bueno, son a los varones, que ha sido muy duro con ellos. Bueno, Pero pues a ella, ya es tiempo de que, a ver, vamos a usar la semántica aquí. La dureza no sirve para nada en la educación, al contrario, ser duro es terriblemente destructivo. ¿Cuál es la palabra correcta, Osvaldo? En vez de la palabra dureza. Lo he dicho ser varias veces. ¿Ser qué? amable, ser No, virtuoso, no, suavísimo, no. Firme, A ver, ¿quién me dice la respuesta correcta? firme. Firme, muy bien, Adrián, gracias. En vez de ser duro, tienes que ser firme. Y esto va para todos. Qué difícil es este concepto, sobre todo en su aplicación. Te voy a poner un ejemplo. El cristal, si tú tienes una puerta de cristal y la tocas, es dura. Es un material duro, pero tremendamente frágil. Dale un puñetazo y lo rompes. Entonces, si tú eres duro con tus hijos, eres frágil y los haces frágiles. Los rompes. Pero el cemento fraguado es firme, pero no es tan duro como el cristal o como el diamante. Esa es la primera parte. Firmeza en vez de dureza. Y lo que sí fue un comentario atinado de varios, incluso tuyo, hay que ser suave. ¿Pero en qué hay que ser suave, Osvaldo? Porque parece que muy pocos han asimilado este concepto. ¿En qué hay que ser firme y en qué hay que ser suave? Dímelo tú, Osvaldo. suave en la forma Muy y bien. firmísimo en la decisión. Correcto. Ahora aplícalo. Y con eso respondo tu pregunta. Si tú todos los días de aquí a que tus hijos se vayan, espero que casados y de buena manera, de tu hogar, te dedicas a ser firme en las decisiones y suave en el modo de planteárselos, vas a acabar por echártelos a la bolsa. Y por restañar, limpiar, lavar y sanar las heridas que indudablemente tu dureza les causó en los últimos 3, 4, 5 o más años de su corta vida. Esa es mi respuesta, Osvaldo, y tú tienes el balón a partir de este momento. Y muchos tal vez que nos están escuchando también. ¿Correcto?
suavidad en el modo, Correcto, gracias. firmeza en las decisiones. Y lo demás se te dará por añadidura. Porque esa es la forma de que tengas en ellos seguidores. Seguidores que confían y admiran a su padre. ¿Correcto? Bien. ¿Quién más quiere comentar, preguntar, profundizar en lo que acabo de explicar sobre la enorme importancia de entender que Cristo no vino por los pobres ni a regalar dinero? ¿Qué le costaba haber hecho comer a la humanidad entera, como lo hizo un par de veces con el milagro, los milagros de la multiplicación de los panes y los peces? El haberlo hecho solamente 2 veces y para 5,000 personas y decir que los pobres estarán siempre entre nosotros, ¿qué quiso decirnos? Pónganse a trabajar. Bola de flojos, bola de ninis, o como decía San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿qué es lo más anticristiano del Pejelopostli? El hacer enanos, más enanos todavía de lo que ya son, a los analfabestias de este país que dependen de sus dádivas que nos roba a los que sí trabajamos. Y estamos hablando de 1 billón de pesos que ha repartido desde que llegó a la presidencia, quitándoselos a los niños con cáncer, a las estancias infantiles, a las mamás con cáncer de seno, a la ciencia, a la tecnología, a los deportistas, a los artistas, a la salud, a la seguridad, al aeropuerto, que canceló de la manera más estúpida que yo haya visto en la historia de México, y otra serie de barbaridades que son ya incontables. Bien, ¿alguna pregunta, comentario más? Por favor, levante la mano el que quiera hacer. Adelante, Roberto Rosas. Enciende tu micrófono. Sí, gracias. Pues sí, yo quería complementar con respecto a cómo la pobreza se reduce a lo material, como si dependiera de un saldo en un estado de cuenta, ¿no? O sea, si mi saldo está, el estado de cuenta está por abajo, entonces automáticamente soy oprimido, bueno, de corazón, y si mi saldo está por arriba, entonces, pero es un saldo subjetivo, por un lado, está condenando la prosperidad, como si también fuera un pecado, ¿no? La prosperidad. De hecho, él dijo que era un pecado, dijo, tengan un par de pantalones y ¿para qué quieren 2? Literalmente así lo dijo. Y bueno, comentario al margen que me dio mucha risa y mucho coraje en su comparecencia con la Kamala Harris. No se volvió los zapatos ni traía bien puestas las bastillas de su pantalón. O sea, se vio zarrapastroso como si, no sé, de la manera más cochina, de la manera más mal presentada posible para un jefe de Estado. Hizo poner en ridículo a toda la nación con una imagen tan patética, con sus zapatos no boleados y su pantalón todo mal colocado. En fin. Y siempre ha criticado pues la abundancia y el progreso tanto material como espiritual. Eso no es cristianismo. ¿Sí? Es un falso silogismo. Es una gran mentira. El que anda en un Ferrari sea una mala persona y el que ande en una bicicleta o nada más tenga un par de zapatos sea una buena persona. No es verdad, no puede ser cierto eso. ¿Okay? Lo que tenemos no nos hace mejores ni peores. Nos hace mejores la virtud. Nada más, es lo único que nos hace mejores. ¿Y qué nos hace peores? La riqueza material no nos hace peores. Es más, en muchos casos nos puede hacer mejores, porque nos da más facilidades para estudiar, para viajar, para conocer, para aprender, para tener tecnología al alcance de nosotros, para infinidad de cosas. El dinero es un medio, no es un fin.
Solo la persona virtuosa es feliz. Solo la persona virtuosa es mejor persona que la que no lo es. ¿Bien? ¿Alguien ¿La más? pobreza mental no sería? Perdón, Francisco. Como la pobreza mental, ¿qué es lo que más nos afecta? La pobreza mental, yo me imagino que lo que tú quieres decir es pobreza de ideas. La pobreza de ideas se debe a la ignorancia, Ujú. a los vicios. ¿Y Jesús no se refería un poco a eso? No, ¿A ese Jesús tipo de dijo, pobreza? no. Jesús critica, hay un pasaje del Evangelio en donde habla de que es muy difícil que un rico se salve, Ujú. pero no se refiere a los que tienen dinero. Ojo, ojo todos. Se refiere a los que tienen al dinero como Dios, a los que están adictos al dinero. Así sean 10 pesos en la bolsa. La adicción a las riquezas es una de las cosas que más critica Jesucristo, pero no la tenencia de las riquezas, sino la adhesión a ellas, el vicio por ellas, como lo tiene Rico MacPato, aquella famosa caricatura en donde veíamos al patito ese tirarse un clavado en su alberca de monedas de oro, ¿no? Eso es lo que Cristo censura, la adicción a la riqueza. Yo me lo quería pensar de la manera como el otro día que decíamos, bien, verdad y belleza. Dinero, poder y prestigio. El carecer de bien, verdad y belleza, Ujú. el carecer de esas tres cosas nos hace verdaderamente miserables. Y cuando tú tienes dinero, porque te lo has ganado estudiando, trabajando, progresando, pero tienes el bien, la verdad y la belleza, eres un ya hombre ser de bien. rico. Claro, aunque tengas 100,000 millones de dólares, eso Y no si hace... ahorita un presidente se quiere vestir austeramente nada más para dar el ganchazo, sería como, pues, Es maldad. una tranza. Ujú. Yo quiero llamar Porque ahorita todo la está atención, practicado. exacto, la atención del grupo en este hecho. Imagínense cuántos millones votaron por él el domingo, porque el viernes había alcanzado a declararse cristiano. En términos de mercadotecnia, fue un hitazo, un golpazo tremendo de inteligencia satánica. Y ellos saben muy bien cómo hacer todo eso. Ah, no, por supuesto, son genios. Los dirige el príncipe de este mundo, Belcebú. Si hay 10 pobres, de esa manera digo, y 3 ricos, pues me hago como que no tengo ropa y como que yo así vivo bien y con frijoles y arroz y me llevo a los 10. Claro, así es. Pero lo terrible es cuántas personas votaron por él porque es cristiano. Por eso era tan importante hacerlo, decir, el rey va desnudo, no es cristiano, está encuerado de cristianismo. Es un falso cristianismo. De hecho, mi papá está muy, lo voy a decir así, está enamorado de él. No me digas. Pero no, qué tragedia. Cuando de repente le cuento las mismas cosas que le digo, tú mismo dices y lo hiciste, que sabes que no es bueno dar pescado. Él sería lo mismo. Dice, exactamente. Sí, acá es diferente, ya digo, no, porque se enoja. Y luego digo, mejor yo también. Sí, no. Pues, ponlo a ver la grabación de este video que mañana voy a subir. Sí, porque a veces es verdad, uno solamente ve lo que quiere ver. Exactamente. Porque hay una revolución dentro de ti cuando abres los ojos. Sí, sí, tremenda revolución. Pero es una revolución que nos da la libertad. Solo la verdad nos hace libres. Yo sí lo creo. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar o preguntar? Todavía tenemos un ratillo. Doctor, yo tengo un comentario. Antonio Casimiro, qué bueno que participes. Adelante. Sí, mire, respecto a lo de las drogas y cómo ya ahorita que me enteré ahí que están legalizadas en México. Yo estoy en Las Vegas, 20 años ya. Aquí se legalizaron la marihuana hace 4 años. En esos 4 años he visto cómo se ha ido degradando la ciudad. No me diga, qué triste. Sí. Y o sea, nada más es un pequeño comentario para lo que ya es una ciudad mucho más, 10 veces más grande la Ciudad de México de Las Vegas. Y obviamente aquí estamos padeciendo más violencia, más gente en las calles principalmente. Antes veíamos gente homeless en la calle y eran los mismos. Ahora ya ves gente homeless de cualquier edad, cualquier posición social, cualquier
denominación. Sí. Entonces, es triste ver, y a mí cuando me preguntan en mi trabajo qué es lo que no me gusta de Las Vegas ahora, es eso, básicamente, que he visto cómo esa legalización ha traído todas estas cosas. Ya de por sí esta ciudad, pues obviamente tiene una fama, pues una reputación mala, ¿verdad? Sí. Pero está cada vez más avanzando más eso y atacando a todos los niveles y toda la sociedad básicamente. Algo había oído yo y me da mucha pena constatarlo con un habitante de esa ciudad. A mí me gusta, a mi esposa y a mí nos gusta de vez en cuando viajar a esa ciudad. Hace unos 4 años que no vamos, pero lo más seguro es que la vamos a encontrar muchísimo más deteriorada que la última vez que fuimos. Sí, mucha gente se queja obviamente de que pues ya por el hecho de que la marihuana es legal, pues ahora ya todo el mundo piensa que puede fumar en cualquier lado, incluso en los carros, en los taxis, en los hoteles. O sea, es una degradación que ha ido escalando mucho. Sí, entonces, nada más es un pequeño comentario para lo que muy enriquecedor, la ciudad Antonio, te lo agradezco mucho, muy ilustrativo. Así es como todos nos vamos enriqueciendo mutuamente entre nosotros, ¿ok? A ver si otra vez Francisco Aburto. Solamente hacer un comentario. Yo fui a Las Vegas hace como 4 años precisamente y todo normal, pues el relajo que se hace, sus cubas y todo. Fui hace, no recuerdo si hace 2 años. Es impresionante cómo están fumando ya marihuana donde vas a agarrar un camión o donde quieran ya. Sí, no me gustó también ya que dije, no, aquí ya está muy raro esto. Qué horror, qué triste, sí, ¿no? Qué triste. Sí. Bien, doctor, una pregunta. Adelante, Isabel, ¿sí? Con eso que están haciendo con todos nosotros, ¿no? Digamos, no tratan de degradar a nosotros los humanos, ya sea hombre o mujer, sino que al género con todo esto que están haciendo. Al género humano, claro. Sí. El principal odio del demonio es contra la vida humana. Entonces se vale de todas nuestras debilidades, de todos los pecados capitales, para poder quedarse con el alma de los seres humanos. No un alma que se robe, sino un alma que se le entrega voluntariamente, y la principal forma de entregarse al demonio es a través del desconocimiento de Cristo Rey, y a los vicios, ¿sí? Desconocer a Cristo y entregarse a los vicios. Es lo que vemos como común denominador el día de hoy. Entonces, nuestro taller va a continuar justamente con este par de temas. El desarrollo de las virtudes que nos hagan parecernos a Cristo y el combate a los vicios que nos apartan de Él. Sobre todo los 7 vicios capitales. ¿Sí? Sí. Gracias, doctor. Un comentario, doctor. Sí. La última pregunta, Adrián Ortega. Sí, en la masonería, como se obtiene la voluntad, es aceptando al mal por bien. Muy buena aclaración. Magnífico. Bravo. Exacto. Dios Padre es el Dios malo. Y el Lucifer es el Dios bueno. Porque y al aceptar eso, sí, nosotros cedemos la voluntad. Exactamente. Y nos volvemos endemoniados. Ajá. Y perdemos el alma al entregársela al Dios malo que se hace aparecer como el Dios bueno. Y además no solamente en términos teológicos, sino en términos prácticos. Como tú dijiste muy bien, la masonería consiste en persuadirnos de que todos los vicios son buenos y de que todas las virtudes son malas. Al grado de que, por ejemplo, una activista pro vida argentina que se paró frente al Congreso fue detenida por la policía por proclamar la defensa de la vida. También sucedió en Brasil, entre hoy y ayer. Fíjate qué cosa más absurda. La defensa de la vida para la masonería es un crimen de odio. Sí. Y la práctica del aborto es una práctica amorosa. Bien, pues estamos en las vísperas del Apocalipsis, si le creemos a San Juan.
Queridísimos amigos, pues fue un honor, un placer estar con ustedes. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande porque me sentí, de hecho, me levanté de la cama para venir a estar con ustedes porque lo único que logra reducirme un poco el dolor es estar en posición horizontal la mayor cantidad de horas posibles. Me retiro a descansar y por favor les pido su apoyo en el sentido de que no dejen de pagar, por favor, alguna colegiatura vencida o la de junio, pero sí les hago una advertencia muy amorosa, muy amistosa. Si alguno de ustedes no tiene recursos para estar al corriente en sus pagos, escríbame con toda confianza y les aseguro que no serán borrados de la lista y encontraremos la forma de seguir. Pero en la medida de sus posibilidades, por favor, échenme la mano, ¿sale? Se los pido de todo corazón porque estoy gastando cantidades astronómicas en tratar de recuperar mi salud. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. 8235. ¿Perdón? ¿Tu número termina con 8235? Es correcto. Ok, gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Juan Carlos levantó la mano? No. Bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga. Mañana subo el video, por favor, para que a sus amlovers, parientes, busquen la manera de convencerlos de que el peje es lo más anticristiano que le pudo haber sucedido a esta nación. ¿Bien? José Carlos, qué gusto verte. Hola. No había visto tu bella imagen. Un placer saludar. Aquí presente, pero escuchando. Muy bien. Un abrazo para todos. Muy buenas noches. Y nos vemos de hoy en 8. Dios mediante. Gracias. Dios lo bendiga, doctor. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches.